buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la familia. Ya nos estamos acostumbrando a estar en contacto a través de estos medios que Dios ha provisto para poder unirnos, para poder vernos en este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Así que les mando un fuerte abrazo, un cariño muy grande a toda la familia. Sin duda, pronto nos estaremos viendo nuevamente, reuniéndonos nuevamente en la iglesia y será una gran alegría poder estar juntos nuevamente cuando todo esto termine. Pero siempre decimos, ¿no? Que la voluntad de Dios se haga primero sobre todas las cosas. Hay una historia en la palabra del Señor que quisiera compartirles en esta oportunidad. Es una historia muy interesante por diferentes razones que suceden y que quizás se va a asemejar un poco a lo que estamos viviendo en este tiempo y a la actitud que nos toca tener en este tiempo como hijos de Dios, como creyentes. Hay una historia en Primera de Samuel capítulo 13, si por ahí tienen sus Biblias a mano, ábranlas. Samuel capítulo 13, Primera de Samuel capítulo 13, empezando en el versículo 1. Dice así la historia: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Acá tenemos la primera parte de esta historia que les quiero contar, y es la historia del rey Saúl, un rey de Israel, el primer rey de Israel, Saúl, un hombre muy fuerte, con mucha capacidad para la guerra, con mucha capacidad para estar enfrente de las personas, liderándolos como rey, ¿no? Y vamos a ver algunas características de Saúl que no fueron características que reflejaban ser un hombre que seguía a Dios. No reflejaban ser un hombre que se guiaba por la palabra de Dios o que obedecía a la palabra de Dios. Y vamos a ver a un rey que siempre siguió sus instintos, siempre siguió ese sentimiento humano de resolver las cosas de manera humana. Y primero tenemos acá a Saúl, que ya había reinado 2 años en Israel, y eligió de todo el pueblo los hombres para ir a la batalla. Eran 3000 los hombres que tenían, 2000 estaban con él y 1000 estaban con su hijo Jonatán, un hombre también, un hombre de guerra. En este momento ellos estaban reunidos, eligieron a todo el pueblo porque había algo que los acechaba, algo que los amenazaba continuamente, y eran los filisteos. Y fíjense el versículo 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. En esta segunda parte de la historia vemos por qué Saúl había elegido a estos hombres para pelear. Vemos que él se estaba sintiendo muy presionado por la presencia del enemigo, que en ese momento era los filisteos. Los filisteos eran un pueblo, un país al lado de Israel, que continuamente atacaba a Israel y siempre lo quiso invadir, siempre quiso gobernar,
siempre quiso estar por encima de Israel y vemos acá que estaban ya muy cerca de donde estaba el rey Saúl y habían hecho un campamento chico donde habían puesto sus guardias, su parte de su ejército, y estaban ya ahí muy cerca de donde estaba el rey, de donde estaba su hijo Jonatán. ¿Y qué pasó? Jonatán atacó a esa guarnición, a ese pequeño campamento de los filisteos. Por lo tanto, todos los israelitas se llenaron de temor porque sabían que atacar a un pequeño cuartel de los filisteos era atacar a todos los filisteos. Por lo tanto, se venía la guerra y se venía todos los filisteos, todo el pueblo filisteo se venía a pelear contra Israel. Entonces acá vemos que se incrementa la presión que ya sentían los habitantes de Israel, que ya sentían los líderes, y era que los filisteos ahora sí se venían con todo para pelear contra Israel. ¿Por qué? Porque Jonatán, hijo del rey Saúl, había atacado a ese pequeño cuartel que estaba cerca de donde estaba el rey y su hijo Jonatán. ¿Qué es lo que hicieron los filisteos? Que sumó muchísima presión y que después vamos a ver cómo respondió el pueblo ante esta presión. Dice que los filisteos se juntaron para pelear. Ahora sí, se juntaron para pelear, pero fíjense la cantidad que ellos eran, cantidad de soldados, de carros, dice 3.000 carros. Eran como los tanques de aquella época, eran una cosa muy grande para aquella época que obviamente los soldados le tenían temor porque los llenaban de cosas filosas y por donde iban cortaban y mataban a la gente o mataban a los soldados o herían a los soldados gravemente. Los carros eran algo muy poderoso en aquella época para la guerra, pero no solamente tenían carros, sino que también tenían, dice, 6.000 hombres de a caballo, 6.000 hombres de a caballo. Luego dice que tenían un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Eso quiere decir que tenían muchísimos soldados de infantería que venían caminando, que venían al acecho y era muchísimo. Estamos hablando de miles que venían a pelear en contra de Israel, que solo tenía 3.000 y que estaban divididos en dos grupos, 1.000 y después otro grupo 2.000. Así que la presión obviamente para el pueblo de Israel, para el rey Saúl, para su hijo, se incrementó de manera drástica. Y ahora vamos a ver qué pasa en esta historia. Cuando los hombres de Israel vinieron, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, que estaban bajo presión, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Vemos la respuesta del pueblo de Israel, vemos la respuesta de los líderes de Israel y vemos que Israel se llenó de temor. Se llenó de temor a tal punto que todos querían esconderse. Obviamente había un ejército muy grande, un ejército numeroso, un enemigo que intimidaba y que sin duda era normal que sientan ese temor, esa presión y que quieran huir por su vida. Pero fíjense ante la presión cómo respondió el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, un pueblo que tenía todo para ganar porque ellos tenían a Dios del lado de ellos. Ellos tenían a los profetas, ellos tenían los sacerdotes, los enviados de Dios, tenían la misma mano de Dios con ellos para pelear. Pero de pronto, ante la presencia del enemigo, la cual era numerosa, ellos empezaron a temblar. Ellos empezaron a llenarse de temor a tal punto que se escondieron.
Pero la respuesta del líder, Saúl, el rey, fue diferente. Dice que mientras algunos del pueblo huían, pasaban a otro pueblo cercano, Saúl, ¿qué hacía? Permanecía firme en el lugar donde estaba con sus soldados. Y él avanzaba hacia ir cada vez más cerca al campamento enemigo, pero todos iban temblando, dice. Todos los soldados lo seguían tras él, pero iban temblando. Por lo tanto, vemos que ante la presión hay un grupo de personas que se llenó de temor, se llenó de angustia, de quizás por ahí de miedo a ser prisioneros o a ser matados, asesinados en ese momento y todo lo que lleva a una guerra, ¿no? Y leyendo esta historia y meditando en lo que pasó en este momento, me hace pensar a las diferentes situaciones que nosotros atravesamos en nuestra vida. Dentro de la situación general que todos estamos pasando, hay diferentes situaciones que personalmente cada uno atraviesa y que al sumarse ya a la situación, a las circunstancias que estamos viviendo, se suma la presión, se suma la presión que uno siente para poder responder de manera adecuada conforme Dios manda en su palabra. O sea, al sumarse la presión de dos diferentes circunstancias, uno se empieza a sentir muy presionado. ¿Y de qué hablamos? Primeramente hablamos de una situación general que es obviamente la pandemia, el virus que se está propagando. Y acá en Misiones no solamente tenemos el virus de la pandemia, el coronavirus, sino también tenemos el dengue que sigue afectando a muchas familias, sigue enfermando a mucha gente, pero por otro lado también tenemos a situaciones personales, que quizás un problema de salud que ya lo veníamos arrastrando hace mucho, quizás un problema económico que ya lo veníamos arrastrando hace mucho, quizás teníamos planes que veníamos tratando de cumplir esos planes y de pronto tuvimos que dejar todo y no sabemos para dónde ir, no sabemos qué encarar y es un tiempo donde realmente no tenemos respuesta. Entonces fíjense, son situaciones diferentes, pero que una se suma a la otra y de pronto ejercen mucha presión sobre nosotros, ejercen mucho estrés, mucha ansiedad y no sé la historia, no sé la situación específica de cada uno de ustedes en sus casas, pero si hay situaciones extras a las que estamos viviendo, que están poniendo presión a su vida, ustedes se van a sentir muchas veces como el pueblo de Israel. Y quizá no lo expresen de manera práctica como lo hacía el pueblo de Israel, pero sí en su corazón van a sentir quizás temor, van a sentir incertidumbre, quizás en su corazón se van a sentir como que no hay nada que uno pueda hacer para cumplir los objetivos y uno siente una sensación de frustración y de bajar los brazos y rendirse, como le pasó al pueblo de Israel. Hay situaciones que son así y que no hay nada para juzgar en esa situación. Al contrario, creo que es un tiempo para analizar y evaluar, no para juzgarme a mí mismo, no para juzgar como veíamos a este pueblo. Era normal que ellos sientan ese tipo de miedo, de temor, de ansiedad, porque la situación era real y quizás en sus casas ustedes estén sintiendo una situación que es real, que es normal, pero que debemos saber cómo responder a esa situación. Es normal por las presiones de la vida, pero todo depende de cómo nosotros respondamos a esas circunstancias, a esos problemas, a esos enemigos que nos atacan, nos intimidan y
nos hacen bajar los brazos muchas veces. Vamos a ver cómo respondió este rey Saúl y luego vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros respondamos a las circunstancias de la vida en este tiempo que nos toca vivir. Fíjense el versículo 9, perdón, versículo 8 dice así: y él esperó 7 días, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel era el profeta de Dios. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo se le desertaba al rey, a Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué tremenda la respuesta de Saúl y qué tremenda la respuesta del profeta y el sacerdote Samuel en aquel momento, cuando se encuentran. ¿Qué es lo que pasó acá en esta pequeña parte de la historia? ¿Saben qué pasó? Saúl estaba esperando a Samuel, el sacerdote, el profeta, el cual tenía que ofrecer el holocausto para que traiga la bendición sobre los líderes, sobre el pueblo, y así puedan ir bendecidos a la guerra, a pelear contra los enemigos. Pero Samuel no venía en el plazo que había dicho, ¿no? Esperó Saúl 7 días, el pueblo se le desertaba, no había guerra, no estaban peleando, era solamente la presencia del enemigo enfrente de ellos y el temor que ellos sentían que los llevó a desertar durante esos 7 días. O sea, no había una batalla física, era todo la presencia y la presión que ejercía esa circunstancia que los llevó a desertar a muchos. Por lo tanto, el rey Saúl, al ver esto, después de esos 7 días de plazo que él había esperado, dijo: ya es tiempo. Si yo no hago algo ahora, todo el pueblo se me va a desertar, mis soldados me van a abandonar y me voy a quedar solo para la batalla, solo para la guerra. Entonces razonó de esa manera y dijo: voy a hacer las cosas como creo que debo hacerlo en este momento. Hay un grave error cuando Saúl decidió hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no hacemos las cosas como nosotros creemos que debemos hacerlo, sino que nosotros hacemos las cosas como Dios dice en su palabra que tenemos que hacerlo. Y hay algo que que Saúl hizo que fue un grande y grave error para él, para su familia y para todo su reinado. Y es que él se dio el atrevimiento de hacer el holocausto, de hacer el sacrificio a Dios, cosa que solo le correspondía al sacerdote, en este caso a Samuel. Pero él, por temor, bajo presión, por ansiedad, él fue y tomó esa decisión alocadamente, en contra de la voluntad de Dios, y lo hizo. Y el mismo Samuel le dice: no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te mandó, te había ordenado. Locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento. Era algo que no le correspondía a Saúl.
el ofrecer holocaustos, el ofrecer las ofrendas a Dios, no era para el rey, no era para el líder del pueblo, sino para el sacerdote, para el profeta que estaba en aquel momento, que era Samuel. Grave error que Saúl cometió por dejarse llevar por la presión, dejarse llevar por el temor, por la ansiedad, que lo llevó a hacer algo que después le costó graves consecuencias para su vida. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces actuamos así como Saúl. Actuamos de esa manera muy impulsiva en situaciones de presión. Y tenemos que entender que la situación que vivía Saúl y el pueblo era real, era una situación difícil. El enemigo estaba enfrente y era muchísimo más poderoso y más grande que el ejército que tenía Saúl. El pueblo se le desertaba, algunos se escapaban, otros se escondían en cuevas, en pozos. Los soldados estaban con él, pero estaban temblando. O sea, la situación era normal, era real, era lo normal que tenía que sentir en ese momento porque había mucha diferencia, había mucha presión. Pero eso no es una excusa para no obedecer a la palabra del Señor. Eso no es una excusa para quebrantar lo que Dios dice en su palabra. No importa si pasaron 7 días, no importa si hubieran pasado 10 días, era algo que él no podía hacer, algo que era absolutamente reservado para el sumo sacerdote, para el profeta, y en este caso Samuel. Entonces, cuando él actuó por sus instintos, por impaciencia, por ansiedad, cometió un grave error. ¿Saben que son cosas que muchas veces a nosotros nos pasan? Nos pasan cosas muy parecidas a Saúl, quizá no en el mismo contexto físico de una guerra, pero sí nos pasan cosas similares en la vida. Cuando ya estamos bajo una circunstancia que es difícil, una circunstancia nueva, que no sabemos cómo encararla, cómo vivirla, y de pronto se suman otras cosas como quizás problemas en la convivencia allí en el hogar, después de tantos días de estar juntos y no poder salir, se presentan situaciones como una enfermedad que vuelve a aparecer en estos tiempos o dolores que ya no había, pero que volvieron otra vez justo en este tiempo. De pronto empiezan los problemas en el hogar, problemas por discusiones, por malos entendidos, problemas porque no encuentran una solución para algo, de pronto empieza a intensificarse las palabras, el tono de voz y se convierte ya en discusiones, en gritos, y uno tiene que soportar no solamente la circunstancia general, sino todas esas pequeñas cosas. Y de pronto el enemigo se vuelve tan grande que nos intimida. De pronto la situación se vuelve tan grande, tan pesada, que ejerce tanta presión sobre nosotros que podemos actuar como Saúl y decir, voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Pero muchas veces nos va a traer serias consecuencias si actuamos de esa manera. Porque lo mejor que podemos hacer, aun cuando estamos en esa situación, es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. No cambia la palabra de Dios en esos momentos. El mandato de Dios no cambia, sigue siendo el mismo a pesar de las circunstancias. Y si nosotros seguimos la palabra del Señor, si nosotros seguimos a Dios, seguimos en comunión con Dios, seguimos obedeciendo lo que Dios nos manda en su palabra, de traer paz, de ser pacificadores en medio de este tiempo. Si ya estamos bajo una presión grande, ¿por qué no traer paz al hogar en lugar de traer problemas o más irritación a la convivencia? ¿Por qué no orar juntos como familia en lugar de quejarse por la situación que estamos viviendo?
¿por qué no orar o entregar ese problema, ese dolor, esa enfermedad en las manos de Dios durante este tiempo, en lugar de desesperarse porque no puedo ir al hospital, no puedo ver a mi médico, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro? ¿Por qué no seguir al Señor como lo hacíamos antes de estar en esta situación? Saúl lo pagó de una manera muy cara. Y no quisiera que nosotros como creyentes tengamos que pagar consecuencias por causa de nuestra impaciencia, por causa de nuestra ansiedad, nuestra irritación. Porque no importa, hermano, lo que pase. No importa cuán severa y difícil se vuelva la situación en este tiempo, seguimos obedeciendo al Señor, no a nuestros instintos. Dios sigue en control y aunque parezca que sale de nuestras manos, aunque parezca que todo se va a desbordar y que todo va a ser un caos, Dios sigue en control. Y si confiamos en Él y le obedecemos, Él tiene el poder para transformar todas nuestras situaciones, todas nuestras circunstancias, para bendición, para bien, para nosotros y para nuestra familia. Así que una gran lección nos deja Saúl, de que en medio de la presión, de la ansiedad, en medio del miedo, del temor, de la incertidumbre, nosotros no podemos quebrantar la palabra del Señor. Nosotros no podemos seguir nuestros propios instintos. La lección de Saúl, no podemos hacerlo porque de lo contrario, serias consecuencias tendremos en nuestra vida que quizás no son consecuencias que queremos experimentar en este tiempo. Por lo tanto, lo que queremos experimentar es bendición. Y para experimentar la bendición de Dios en este tiempo y más adelante y en el futuro, tenemos que seguir la palabra del Señor. Los animo grandemente a pensar en que hay una historia que refleja mucho de lo que estamos pasando, y es la historia de Saúl. Y no olvidarnos de la enseñanza que nos deja esta historia, que tenemos que seguir a Dios y su palabra, no importa cuán grandes sean los problemas, no importa cuán grande sea la incertidumbre, no importa cuán grande sea la ansiedad, tenemos que seguir a Dios y a su palabra. Fíjense el versículo 14, versículo 14 dice: mas ahora, Samuel le habla a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Dios te mandó. Y se levantó Samuel, subió de Gilgal al Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Y Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Al final, como les decía, era real la situación que vivía Saúl, y al final le quedaron 600 hombres. De los 3000 que tenían, solo quedaron 600, y del enemigo era un número incontable. Pero le costó muy caro actuar por sus instintos, dejarse llevar por lo que él pensaba que tenía que hacer en su razonamiento humano, en su razonamiento de tratar de resolver las cosas. Le costó su reino, su reinado. Entonces, una gran lección para nosotros. Y ¿saben qué? Dios está con nosotros en este tiempo. Y sin duda, cuando la situación empieza a incrementarse en sus hogares, situaciones difíciles, Dios sigue todavía en control. Si vemos que no podemos aguantar más, acordémonos de algo. Igual tenemos que obedecer la palabra del Señor. Esa es la respuesta, esa es nuestra actitud, y Dios bendecirá grandemente, aunque veamos que todo se desborde,
aunque veamos que todo salga de control en nuestra casa, en nuestro cuerpo físico, en nuestra familia, Dios sigue en control. No tiene nada que ver con tomar precauciones, con hacer lo que tenemos que hacer de nuestra parte, como ir al doctor, como quizás resolver algo por teléfono o lo que sea que tengamos que hacer de forma práctica, pero no podemos quebrantar los mandamientos del Señor. No podemos dejar a Dios a un lado y tratar de resolver las cosas a nuestra manera. Dios no lo bendecirá, no traerá bendición y será muy duro para nosotros y para nuestra familia más adelante. Así que, iglesia, los animo grandemente a seguir firmes al Señor, a seguir obedeciendo la palabra del Señor. Y una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos en este tiempo es que tenemos la sabiduría de Dios. Y mientras estemos cerca de Dios, cerca de su palabra, Dios nos dará la sabiduría para poder atravesar tiempos como estos y aún tiempos peores. Así que confiemos en Él, en su palabra y obedezcamos su palabra, porque traerá grande bendición para usted, para sus hijos y para los que lo rodean. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga mucho, cuídense y estaremos en contacto.